de un fluido en un sistema de flujo. Primer ejercicio. En una prueba de bombeo con agua, la presión en la entrada de la bomba es 30 kilopascales de vacío. La presión de descarga en un punto a 750 milímetros de altura de la entrada es 750 kilopascales. Sabiendo que el diámetro interior de la tubería de hierro fundido recubierto con asfalto es 75 milímetros en toda la sección y que el caudal de agua es 75 litros por minuto, determine la potencia en watts que la bomba debe transmitir al fluido. La presión en el punto A es negativa porque dice que es de vacío, menos 30 kilopascales. En B es 520 kilopascales. Las velocidades en ambas secciones son iguales porque el diámetro es constante, 75 milímetros. La altura en A se toma como 0 y en B como 750 milímetros o 0,75 metros. Lo que se debe hacer es calcular las pérdidas de energía y luego la potencia, pero para hallar las pérdidas de energía se debe saber en qué régimen de flujo se está trabajando para utilizar las fórmulas respectivas. Para determinar el régimen de flujo, lo que se hace es calcular el Reynolds. Si el Reynolds es inferior a 2000, el tipo o régimen de flujo es laminar, y si es mayor a 4000 es turbulento. Si está entre 2000 y 4000 se llama régimen de transición. El Reynolds se calcula con velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática del fluido, pero para la velocidad hallamos como caudal sobre el área. Aquí está el cálculo: caudal convertido a metros cúbicos por segundo, Reynolds, velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática del fluido. Ya tenemos el valor redondeado, 19.650. Como es un flujo turbulento, Reynolds mayor a 4000, para hallar el coeficiente de fricción se debe utilizar la fórmula donde aparece la rugosidad como otra variable. La rugosidad se busca en tablas para el hierro dúctil sin recubrimiento y es 2,4 por 10 a la menos 4 metros. De manera que el coeficiente de fricción se determina por la ecuación de Swamy y Jain. Determinada ese valor con esta fórmula, donde aquí ya está reemplazado la rugosidad, el diámetro interno y el Reynolds. Nos da este valor que se reemplaza en la ecuación de Darcy-Weisbach para flujo turbulento: F por L por velocidad al cuadrado sobre diámetro por 2 veces la gravedad. Aquí están los valores: longitud y diámetro. Velocidad calculada como caudal sobre área, que la obtuvimos antes, nos da estas pérdidas bastante bajas, por lo que la longitud es pequeña y la velocidad es baja. Luego se calcula la carga que debe añadir la bomba o carga agregada al fluido, HA, despejada de la ecuación de energía, recordando que las velocidades son iguales y la altura se tomó como 0, por eso en el despeje quedan estas expresiones. Aquí queda la presión en B menos la presión en A, pero como la presión en A es negativa, menos y menos, menos por menos da más, dividido entre el peso específico en kilonewton sobre metro cúbico, para que nos quede metros más la altura de B más las pérdidas. Nos da una carga agregada de 56,9 metros, que reemplazada en la fórmula de la potencia nos da un valor. Aquí tenemos la fórmula de la potencia: carga por peso específico por caudal, un valor de 697,1 watts. Esta es la potencia que debe agregar la bomba al fluido.
Segundo ejercicio. En este ya hay pérdidas menores debidas a válvulas, codos, T's o entradas y salidas de un sistema de flujo, entradas de, por ejemplo, un tanque a una tubería, salidas de una tubería a otro tanque. Veámoslo. En este sistema que se va a mostrar a continuación, tenemos un tanque A donde el líquido está a una determinada presión y se va a hacer fluir por ese sistema hasta el tanque B. Como vemos, nos dan la longitud total, el diámetro de la tubería lo buscamos en tablas que nos dicen qué tubería es. 2 pulgadas nominales, buscamos en tablas de este material y esa cédula cuál diámetro le corresponde. Nos dan el caudal y con esta tabla encontramos el área para hallar la velocidad. Nos dan la diferencia de alturas, 4,5 metros. ZB es mayor que ZA, como lo podemos observar. Y nos piden la presión que es necesaria para hacer fluir el líquido. También en la gráfica se observan los accesorios. Válvula de verificación, la primera, válvula de ángulo, la segunda, el codo, y además tenemos una entrada y una salida. Como primera medida, debemos determinar el Reynolds, nuevamente, para saber qué tipo de flujo es. Necesitamos para ello la velocidad, que se calcula como caudal sobre el área. Después de determinar el Reynolds y saber qué régimen de flujo, se determina el F, o se halla el F por una u otra ecuación según sea el Reynolds. Después las pérdidas mayores y las menores se suman, se obtienen las pérdidas totales y luego todo se reemplaza en la ecuación de energía para hallar la presión en A. Entonces, la velocidad. Para la velocidad necesitamos el diámetro, el área primero que todo, caudal sobre área. Porque en este caso no nos dicen que el diámetro interno es tanto, sino nos dicen una tubería de acero cédula 40 de 2 pulgadas. Entonces vamos a la tabla F1, en el apéndice del libro Mecánica de Fluidos de Robert Mott, sexta edición. 2 pulgadas corresponde 2,168 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Aquí se calcula la velocidad. Caudal 435 litros por minuto sobre 60.000 para convertirlo a metro cúbico por segundo sobre 2.168 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Nos da 3,34 metros por segundo la velocidad. Ahora miramos el Reynolds con esa velocidad, el diámetro interno que leíamos de la tabla, la densidad y la viscosidad absoluta. En este caso no se utilizó la cinemática, sino la absoluta o dinámica, que es μ, y que se mide en pascal segundo o en centipoises en otros casos. Nos dio un valor aproximado de 84.580 el Reynolds. Es superior a 4.000, es flujo turbulento y por lo tanto se necesita la rugosidad del material, así como en el primer ejercicio, para poder hallar el coeficiente de fricción y con él las pérdidas primarias. Bueno, la rugosidad del material se busca en tablas y da para el acero comercial 4,6 por 10 a la menos 5 metros. Esa es la altura promedio de las rugosidades. El coeficiente de fricción se calcula por medio de la ecuación de Swamy y Jain, también como en el primer ejercicio, con E igual a 4,6 por 10 a la menos 5 en la rugosidad, diámetro 0,0565 metros, el diámetro interno de 2 pulgadas cédula 40, el Reynolds que acabamos de hallar, 84.580, obteniéndose un valor de 0,0222, que se reemplaza junto con la longitud de 38 metros, dada en el enunciado, la velocidad de 3,34 calculada, el diámetro hallado, 0,0525 y 2G, y se obtiene el valor de 9,15 para las pérdidas primarias, 9,15 metros. Ahora las pérdidas secundarias o menores debidas a accesorios. Aquí está la fórmula en el orden en que aparecen los diferentes accesorios: la entrada, válvula de verificación, válvula de globo, codo y salida. Vemos diferencias. La K de la entrada es coeficiente de resistencia de la entrada. De una vez se busca
según el tipo de entrada, qué valor le corresponde. Para las válvulas y codos hay que hacer esto, multiplicar Ft por Le sobre D para hallar la resistencia de cada uno de ellos, donde el Ft significa coeficiente de fricción en flujo completamente turbulento, que es propio de válvulas, codos y Ts, y depende del material y del diámetro de la tubería, diámetro interno. Mientras que el Le sobre D, o relación de longitud equivalente, Le sobre D, es un valor que depende del tipo de válvula o de codo. Estos se hallan en tablas, tanto el Ft como el Le sobre D, para acero el Ft, porque si es otro material, se debe calcular por medio de una ecuación, como parecida a la de Swamy y Yen, sin el Reynolds, sin el término del Reynolds. Entonces buscamos en tabla el Ft, porque es acero, recuerdo, 0,019 nos da en esta tabla. Aquí está para 2 pulgadas, se busca según el diámetro y, como les decía, porque es acero. Entonces aquí ya está un resultado de una ecuación que nos ahorran el trabajo de realizar, pero solo para acero. Y en otra tabla se buscan las relaciones de longitud equivalente, los Le sobre D, que varía según el tipo de válvula. Válvula de verificación tipo giratorio tiene un valor de 100. Válvula de ángulo abierta por completo tiene un valor de 150. Y los codos, si son estándar, 30. Ahí no aparecía, pero es lo que dice en las tablas. Posteriormente, la K de la entrada y la salida. Para una entrada de tipo proyectada, como era la que se mostraba en la figura, le corresponde un valor de K igual a 1. Y para las salidas, siempre que se tomen, porque no en todos los casos se van a tomar en cuenta, valen 1 las K de la salida. Ahora sí se reemplaza todo en la ecuación de pérdidas menores, obteniéndose un valor de 4,2 metros. Aquí están en el mismo orden: K de la entrada, Ft, Le sobre D, válvula de verificación, Le sobre D, válvula de ángulo, Le sobre D, codo, K de la salida, velocidad al cuadrado sobre 2G, resultando 4,2 metros de pérdidas de energía secundarias o menores. La suma de los 9,15 que nos habían dado de pérdidas mayores más 4,2 de las menores nos da 13,35 metros de pérdidas totales. Finalmente, en la ecuación de energía se reemplaza este dato junto con los datos de diferencia de altura y el peso específico del fluido, que era queroseno, según el enunciado, cuya densidad relativa es 0,82. Aquí se multiplica por el peso específico del agua y nos da el peso específico del queroseno, por la diferencia de alturas, según la gráfica, 4,5 metros, más las pérdidas de energía totales, 13,35 metros, y nos da un valor de presión de 143.442 pascales. Esa es la presión que se debe suministrar al fluido para vencer la diferencia de alturas y las pérdidas consideradas en este caso. Muchas gracias.